Bueno, hoy estamos con dos invitados muy especiales, dos invitados que tienen que ver con los medios de comunicación, con la prensa, con la comunicación política, con los gobiernos, con las campañas electorales. Mauro Becerra, un consultor muy abocado al tema de prensa, relación con los medios, relación con los periodistas, desde la política y los medios. Ha sido concurrente a las cumbres de comunicación política, donde, bueno, explaya un poco su expertise. Y Carlos Gianella, también comunicación gubernamental, comunicación de gobierno, municipal, provincial, nacional, experto en campañas electorales, campañas nacionales también. Así que bueno, la idea es charlar un poquito. En varios episodios venimos tocando el tema tangencialmente, como el desarrollo de la tecnología, entre otras cosas, fue cambiando a los medios de comunicación, a la forma de hacer periodismo y en función de eso también la forma de que la política se relaciona con los medios y con el periodismo, con los dueños de los medios de comunicación también. Si tuviéramos que arrancar así diciendo, bueno, ¿cuál es el cambio más abrupto que se ve y las dificultades que se encuentran en este cambio en el ejercicio de la comunicación política? ¿Qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación. A ver, yo me quedaría, iba a decir revolución. Acá se largan y discutimos todo. Pero me parece que es demasiado ordenado hablar de una revolución. Yo hablaría de una explosión de la comunicación y de las tecnologías que afectan en la comunicación, ¿no? Digo, yo tengo 44 años y siempre cuento que cuando yo empecé a hacer prensa, estoy hablando de hace 25, yo tenía que pedir turno para un fax, Cali. Y sentarme media hora a mandar la gacetilla. Y ya era moderno, porque alguien que tenía 15 años más que yo, por ahí tenía que haber ido en bicicleta a hacer ese trabajo, o haber mandado la foto en moto, ¿no? Digo, una campaña de la democracia, Alfonsín, 85, sí, no estamos 87, hablando de... había que mandar la foto en moto. Parece la prehistoria, bro. ¿No? Suena prehistoria. Sí. Entonces, el efecto de la tecnología es tan bestial en lo que hacemos nosotros y está catalizando tan rápido que ni siquiera me quedo con la palabra revolución, me quedo con una explosión. Y como toda explosión, eso trae dispersión y trae daño, ¿no? Hablabas de los medios, y bueno, como para hacer un spoiler rápido... Hablábamos la otra vez con José Luis Fernández, perdón, que decía explosión, estallido, hablaba de estallido, no de tendencias y de estallidos, digamos, cuando pasa algo, bueno, después hay que ver si se convierte en tendencia o no. Total, y está todo tan rápido ocurriendo que hay actores principales, ni más ni menos que los medios, que están en severas crisis. Y eso también hay una explosión también en términos de lo que sería la audiencia, ¿no es cierto? O sea, la audiencia también, digamos, recoge esa explosión por otros lados y no tiene un ordenamiento como el que tenía, digamos, en otra época, en términos de las noticias, cómo se emitían. Sí, me parece ahí... Gracias. No, por favor. Me parece ahí que hay una cuestión... la masificación de la participación del público en los medios de comunicación que antes había a través de las redes. Uh-huh. Digamos, el público es parte de la comunicación y de la interacción con la noticia, que es algo que no sucedía antes. Incluso genera muchas veces la noticia el ciudadano con su propio teléfono. Y yendo a lo primero que estábamos charlando, lo más claro que yo puedo ver en este último tiempo tiene que ver con la postura corporal incluso de las personas, que es como la famosa evolución humana. Bueno, ha pasado a involucionar, es decir, agachado, es decir, la curva va a una espalda torcida de vuelta mirando el teléfono. El teléfono pasa a ser parte del cuerpo humano hace muy poco tiempo. Una prótesis. Exactamente. Y aparte de utilizarse como una herramienta comercial, de compra, venta, etcétera, etcétera, hoy es la herramienta de comunicación en las familias, con las noticias y obviamente en las campañas electorales. Pero lo primero que uno puede observar es que la gente mira para abajo. La gente no mira más para arriba, no mira al televisor ni mira los carteles. La gente mira para abajo. Entonces, lo primero que hay que hacer en cualquier campaña de comunicación es entrar al teléfono. Y eso es lo más importante, como herramienta, ¿no? Pues bueno, cuestión política. Claro. Sí, hay distintas dimensiones. Digamos, esto afecta desde distintos lugares, ¿no? A los medios de comunicación, desde cómo reinventarse, porque, bueno, ven el cambio y tienen que ir reinventándose. A la política de cómo abordarlo, eso, digamos,
medios de comunicación masivos desde la época del broadcasting, estaba todo mucho más organizado para la política, desde el punto de vista de la política. Pocos medios para mucha gente. Sobre esos medios había cierto control, qué iba a salir, qué se iba a publicar. No, la operación de prensa en ese sentido era mucho más manejable en algún sentido. Hoy, digamos, no existe. Yo me acuerdo, Carlos, que vos hablabas mucho también en la comunicación de gobierno de no existe el medio chico, porque hoy, digamos, lo que empieza en el medio chico, cierto, o podemos decir en las redes, termina en un medio grande o viceversa, digamos. Esto es... No hay control y no hay ordenamiento tampoco. Referente a lo que decías recién, ¿no? de los medios de broadcasting. El otro día en una discusión con el equipo, ayer estábamos hablando de señales de noticias. ¿No? Digo, es McLuhan puro. El nuevo medio copa al viejo medio al principio, pero al final el viejo medio, al revés. El nuevo medio copia al viejo al principio. Sí. Y al final el viejo medio copia al nuevo. Y hoy tenemos pantallas de canales de noticias en estética de Zoom. Todo el tiempo ves la pantalla dividida en 4 o 6 cuadros, pero 4 horas del mismo formato. Sí. Entonces, eso también tiene que ver con que han perdido capacidad técnica, con que antes había 3 móviles en la calle, hoy hay uno con suerte 3 horas. Entonces, todo eso hace que tiendan a ir a formatos donde la gente se está familiarizando más, el consumo vertical. ¿No? Digo, hace rato que tenemos que firmar todo el consumo vertical porque... coincido totalmente con eso y además, bueno, ha pasado históricamente, ¿no? La televisión no mató al cine, tampoco mató a la radio y después todo convive y dialoga. Obviamente hay formatos que son más populares que otros y aplicaciones o lo que sea, pero incluso WhatsApp hoy en día, si vamos a lo moderno, es casi una red social. Sí, claro. Un servicio de mensajería. Sí. Mensajería entre 2 personas o entre un grupo de personas. Es una red. Entonces, si vos lo tomás como red, podés incidir en la comunicación. Por eso, muchas de las campañas que se utilizan actualmente trabajan muchísimo las bases de datos. Vamos a Milei. Si nosotros vamos a Milei, ¿qué es lo primero que hace Milei? Para mí, para nada está loco. Brillante la estrategia que tomó para llegar a la presidencia. Sí. Gente que lo acompaña, que sabe mucho del tema. Pero lo primero que hizo él fue hacer una gran base de datos. Durante 2 años estuvo sorteando su diario. Pero lo que estaba haciendo, aparte del hecho publicitario, dice que yo no soy casta y dice otra cosa, lo que hizo es una base de datos. Es que la gente anote deje sus datos para después recibir la información. Con eso no solo le llegaba con la comunicación directa dentro del teléfono, sino que también logró, en menor medida en la PASO, pero en la general y en la segunda vuelta, los fiscales a través de esa base de datos. Poder cuidar y además segmentar, ¿no? Digo, esa misma base de datos, hoy en día el que le habla a todos no le habla a nadie. Entonces, de esa misma base, vos vas rápidamente, o práctica común de la comunicación política, es distinguir qué intereses iluminan a cada uno y en base de eso armar segmentos y llegar con el mensaje que a cada uno le interesa. Entonces, ¿es el primero, es el punto de inflexión, Milei, digamos, como político jugando en este esquema de redes? ¿O la política lo había interpretado? No, para mí ya esto está corriendo desde 2015, digamos, con distintas prácticas. Sí, ya hoy es cierto que no hay campaña que lo haga, pero yo me animo a decir que como mínimo hace 10 años que está dando vuelta ese tipo de... Bueno, Obama tuvo... Yo diría que el primero que hizo un trabajo de redes de ese tipo fue Barack Obama. Uh-huh. Macri utilizó mucho las redes sociales. De hecho, Obama tenía una familia, digamos, de identidades relacionadas con Obama, latinos por Obama, mujeres por Obama, ancianos por Obama. Segmentado. Ya estaba trabajando en segmentación, estamos hablando de 2007. Sí, mucho se usaba también en Estados Unidos para recaudar fondos y demás, y aparte después, bueno, vino todo el tema de la Big Data, de la hipersegmentación, el escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica estamos hablando de 2015 o 2016. Y ya eso era ahí arriba el techo. Sí. Ahora, y también me parece, o por ahí es para discutirlo, pero este cambio tecnológico que cambió a los medios y cambió la forma de comunicar en gran medida,
también traza una línea difusa entre lo que era lo que aprendíamos nosotros, comunicación de gobierno, comunicación de campaña, comunicación de crisis, esto que Riordan siempre hace la diferencia. Bueno, dentro del campo de la comunicación política, comunicación de riesgo, comunicación de crisis, comunicación gubernamental y comunicación de campaña, cada una con sus propias lógicas. Milei, que traía el caso Carlos, sigue operando, por lo menos lo que yo veo, sigue operando como en campaña. Digo, él contesta electoral los tweets, 100%. el me gusta de Milei o de su gente en redes sociales, parece como... Y eso, desde la academia, si se quiere, es como desaconsejable. Totalmente. Hasta ahora, digo, Totalmente. No hay un cambio en el discurso general de gobierno en el cual deja de hablar a su franja de adeptos, que son los que lo llevan al poder, para empezar a hablarle a toda la ciudadanía. Él igual se respalda en diciendo de que es Javier Milei la cuenta con la que habla y debate. No de presidencia. Y no de presidencia. Pero es el presidente. Sí, ahí hay una esquizofrenia, por supuesto, pero digo, él se planta en eso. Hay una estrategia ahí de decir, bueno, sigo siendo un ciudadano común. No soy casta, me despego de la casta. Soy un usuario de Twitter. Ser un usuario, o de X, ser un usuario lo empareja, si querés, con el usuario normal de una red social. Sí, yo creo ahí, Carlos, que lo que va a pasar es que se agota la herramienta porque se empieza a evaluar la gestión. Digamos, cuando vos haces una campaña electoral, la herramienta puede ser útil o no, la puedes saber usar o no. Lo que él logra en la campaña electoral, si analizamos además después lo que hizo la sociedad con los políticos en la última elección, brevemente, pero lo que él logra en la última campaña electoral es entender cuál es la demanda y hablarle a través de la mejor herramienta, con la base de datos que había hecho, a esa demanda, que según mi opinión no es la casta, es la estabilidad. Él habla de estabilidad. Cuando habla de dolarización, está diciendo es hablar de estabilidad. Exacto. Después lo de la casta, siendo diputado y candidato a presidente y armando un gabinete donde la mayor parte de los miembros del gabinete, o por lo menos más de la mitad, ya han sido funcionarios, etcétera, etcétera, está claro que es un discurso que nadie va a comprar en el tiempo. La gente buscó estabilidad, pero también utilizando esa herramienta, también repartió el poder la sociedad. Hizo un 2001 en la Casa Rosada, si querés, con herramientas democráticas. ¿Cómo sería? Hizo que se vayan todos los que estaban. Uh-huh. Pero en la Rosada. En la ciudad gobierna el PRO, en la provincia gobierna el peronismo kirchnerista, o el peronismo en las intendencias, todo el abanico peronista. Con todas sus vestimentas. Y después, bueno, está el peronismo cordobés, está el radicalismo que tiene 6 gobernaciones. Es decir, la sociedad repartió el juego. Bueno, vamos a ver este hombre que nos propone estabilidad en la Casa Rosada, cómo me arregla la economía y la macroeconomía, pero por las dudas voy a dejar en el metro cuadrado gobernando y controlando el Congreso, ¿no? Que es un poco lo que vemos ahora, las rispideces que sí, igual una pincelada más allá de que comparto 100% lo que dice Carlos, que en un país donde 9 de cada 10 argentinos dicen que la política está mal o desaprueban la práctica política. Estoy tomando un dato de Taquirón del año pasado, pero en definitiva no creo que haya variado demasiado. Y es lógico que el político no quiera ser visto como político, ¿no? Digo, este juego de decir, bueno, ¿cómo marco la división para poder explicar que no soy político? Bueno, yo si mañana me voy de lo que estoy haciendo, puedo trabajar otra cosa, vengo de otro lado, ¿no? Y ahí el famoso outsider, y toda esta cuestión que viene mucho, que está muy presente en los últimos procesos, que además no solamente en Argentina, digo, Chile, Perú con Castillo, el mismo Trump en su momento, Bolsonaro también, digo, la gente está reaccionando a eso. Es novedoso, ¿no? En la política. No. Hay un gran colega mío dice, en política hay más sorprendidos que sorpresas. Uh-huh. Y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Digo, se veía venir, estaba bajando, estaba pasando en todos lados. Tal vez ese crujido de por qué no está bien implementar comunicación de gobierno o comunicación de campaña en el gobierno, un poco lo que decía Carlos es, transcurrido un tiempo se empieza a comparar la gestión con la narrativa, ¿no?
Y ahí se hace muy evidente eso de que algunos creen que la comunicación va disociada de la política. Entonces, ¿por qué la comunicación de gobierno tiene claves diferentes y lógicas diferentes a la comunicación de campaña? Porque te tiene que ayudar a gobernar bien. Si la comunicación no te ayuda a gobernar bien, digamos, no puedes comunicar bien y gobernar mal. Diría Riorda que lo citaba. Claro, o gobernar bien y comunicar mal. Eso no existe. Entonces las diferencias se empiezan a notar. Tal vez puedes engañar durante un tiempo, pero después esa diferencia, si la comunicación no te acompaña a gestionar bien, evidentemente hay una mala implementación de la comunicación de gobierno. Y me quedé con otra cosa, el desgaste en comparación a la gestión. El otro día escuchaba y lo discutíamos que al principio los insultos, los exabrutos, las agresiones de Milei por Twitter ponían por lo menos a la dirigencia política casi en pánico, o a ver si me ataca, si dice algo de mí, si dice algo de otra cosa. Hoy ya es como que se perdió el miedo en términos de ya no provoca el efecto que provocaba. Todo dura un tiempo y se va desgastando y la herramienta. Como para un sector de la política va a ser conveniente ser receptor de esas agresiones. Por supuesto no del libertarianismo, pero digo, de quien busque ser el antagonista principal de cara al proceso que viene. Ser víctima de esas agresiones. Claro, sí, puteame que me define. Bueno, porque el que está en el centro del ring es el gobierno, y si el que defina el gobierno de alguna manera con quién va a discutir es al que va también a levantar en la consideración pública como opositor. Esto se nota mucho después de la PASO, cuando la gente termina de decidir quién es el opositor y el que sale tercero termina muy licuado en la elección general. Si a quien Milei dirija la mirada para discutir es el que va a crecer más como opositor. Esto siempre sucede así. Me parece igualmente que el error que podría cometer la oposición en este momento es mimetizarse con la forma de Milei. Claro. Ningún político, ningún dirigente, ningún gobierno tiene que trabajar la comunicación sobre la base de algo que es ficticio. Entonces, el candidato que van a hacer elecciones locales, la que viene no es una elección nacional, entonces el candidato de Capital y de Provincia de Buenos Aires, por lo menos, que discuta con los candidatos de la Libertad Avanza, tiene que tener el formato de su propia personalidad para poder transmitir y que la gente lo crea, no mimetizarse con claro. O sea, formato exitoso de hacer. Ser auténticamente la persona, no empezar a simular o fingir lo que no es. La comunicación para mí está muy sobrevalorada. Yo trabajo de eso, no importa, pero está muy sobrevalorada, digamos. La comunicación lo que tiene que hacer es ayudar a un gobierno o al dirigente o al candidato a expresar mejor lo que es, claro, no lo que no es. Sí. En todo caso, cuando hablamos de situaciones de crisis o cuando hablamos hay que protagonizarla. Bueno, una crisis se protagoniza, por lo menos ese es mi criterio, y eso yo siempre lo he aplicado en todos los gobiernos que integré, y te diría que es lo que mejor hago. Ahora, una cosa es protagonizar la crisis y otra cosa es, vos también estás haciendo... Yo tomo apuntes porque después te voy a pegar ahí abajo del cinturón. Claro. Te está buscando vendija, me parece. No, porque yo vos tomaste nota también, veo. asado mañana. Claro. Carbón, leña, claro. En la mitad de la conversación te vas a acordar, ¿no? Me voy a olvidar de la Me voy a olvidar. No, yo lo que creo es eso, las crisis se protagonizan, pero nunca lo que puedes hacer en una situación de crisis. Vamos, no quiero dar ejemplos conocidos y víctimas en general en la situación de crisis. El dirigente tiene que estar en la cabeza. Obvio. Lo que no puede es convertirse en algo que no es. Y en una campaña es similar, digamos. No, y lo que decía esto de imitar a Milei. Hablábamos con Carlos Fara acá y decía... lo que le funciona a Milei no tiene por qué funcionarle a otros, digamos. Digamos. Igual el tema de la autenticidad a mí me parece importante porque, por ejemplo, lo genuino. Claro, lo genuino, no solamente del candidato, sino que yo como espectador, llamémoslo así, veo ahora en streaming y veo, digamos, por diversos medios, esa cosa genuina que tienen, digamos, espontánea, genuina, digamos, que no maneja los tiempos televisivos, que no maneja los tiempos Romay, que vamos a la palabra, en 10 minutos volvemos un corte, sino que
pueden aparecer dos personas con una escenografía despojada de todo, sentarse a hablar. Digo, ahí yo creo que hay una línea entre lo que es el marketing político. ¿Me dejas anotar? 80, 90 y muy principio de los 2000, pero hasta ahí nomás. Y después la práctica ya de la comunicación política, que es un poco lo que dice Carlos, ¿no? O sea, no colaborar o aportar elementos comunicacionales para no ser lo que se es. Y lo misma cuestión nos pasa con la ideología. Seguro. No, ideología, hay que abrazar la ideología. O sea, no hay que sacarla de la mesa. Ese famoso candidato que se lo podía definir de varias maneras y que siempre tenía un recurso para estar cerca de la derecha, del centro, de la izquierda o digo, acá hay que jugar exactamente lo que uno viene a representar y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, porque el que le habla a todos ya no le habla a nadie. Antes, el que hablaba a todos en la época, como decía Cali, de las agendas concentradas, pocos medios, mucha gente y demás, por ahí sí había un negocio de ir a captar un centro bastante... O sea, primer elemento entonces ustedes, creo que en eso están de acuerdo, primer elemento ustedes consideran la segmentación como elemento principal en esta época, con este tipo, con redes, con este tipo de medios. No sé el principal, yo diría importante, no sé si el principal. ¿Después? No, pues no sé si Carlos querés agregar algún... Mira, sí, coincido, es un elemento, la segmentación es muy importante, pero atado a lo anterior, a ser auténtico. Bien. Y a lo ideológico. Es decir, acá siempre es una conjunción de cosas. Y la comunicación, como no me conoce, pero acá no me es así, pero mucha gente no me conoce, pero yo repito permanentemente que va atrás de la política. Es decir, la comunicación va... Público serrano. No va, es el punto de mañana claro. Pero la comunicación siempre va atrás de la política, es decir, atrás de la ideología, de lo genuino, de las herramientas. Es decir, primero está la política, después está la herramienta comunicacional y después, aparte de la herramienta comunicacional, están los soportes, la segmentación, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que tenés que tener una sola propuesta, ser cerrado. No. Tenés que ser muy abierto, muy claro, explicar bien las cosas, escribirlas, presentar equipos. Tenés que hacer todo detrás de una idea política y de un mensaje político que vos le ofreces a la ciudadanía que te acompañe. La comunicación, por más que si segmentás pavadas, segmentás pavadas. Sí. Es como si sabes usar TikTok, pero el mensaje es una pavada o no llega o no le importa a nadie, no le importa a nadie. O tenés un objetivo equivocado. Por ahí tenés millones de personas que tienen por cocinar, pero vos querés una elección. Le da resultado el pastel de papa te sale bárbaro, pero no tenés que ver nada. Sí, le da resultado TikTok, vamos todo a TikTok. No, es lo que está diciendo, que le interpela a la gente, le interesa, ahí escucha para eso y no para otras cosas que vos querés decir por la misma herramienta, digamos. Esto pasa mucho en las campañas donde se confunde el prestigio con la fama, ¿no? Entonces quieren ser famosos, quieren ser conocidos o quieren tener más, pero se olvidan al público al que van dirigidos, es decir, a quién tienen que dirigirse, a quién quieren representar con su ideología, con su mirada y con su propuesta política. Entonces muchos candidatos hacen cosas para llegarle a masivamente a un montón de personas que ya tienen decidido el voto con otro candidato, es decir, pierden el tiempo, se desperfilan y además no quedan como auténticos con el público que tienen que ir a buscar, que generalmente es el que busca una campaña más o menos lógica, que es el indeciso. Los otros ya decidieron el voto. Que además, Carlos, es el que define la elección. Que es el que define. Y es el que define el presidente cada 4 años y las elecciones. Estamos hablando estamos hablando de personajes de la política y que, por ejemplo, y quienes no fueran conocidos, quienes tendrían que instalarse políticamente, llevarían utilizarían el mismo recurso. Creatividad, de mi entender. La clave es un poco de disrupción y creatividad. Claro, alguien que no es conocido, que empieza a hacer sus primeros pasos, tiene que instalarse, digamos, dentro de un escenario. Por supuesto, dijimos que tenía que tener su ideología, dijimos que tenía que tener autenticidad en su manera de expresarse, tiene que manejarse con estas redes y con los medios, sabe a quién segmentariamente se va a dirigir, digamos. Tener claro una causa, tener claro si va por la educación, si va por la justicia, si va por la república. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, eso le recomendarías. Digamos, no tener 20 sombreros, tener uno al principio. Y después creatividad y disrupción. O sea, tratar de entrar
y de hacerse visible con algo que genere conversación, aunque sean redes. Después los medios se van a encargar de llamarlo. Pero, digo, si vamos a hablar de un candidato que está buscando por emerger, por entrar en un sistema, a contar de nuevo, ¿no? Digo, porque no perdamos de vista que la política es una actividad maravillosa que se mete en nuestra vida, aunque muchas veces no querramos. Digo, estamos en un pésimo momento de reputación, pero a todos nos pasa, es inevitable no pelearse con el televisor cuando lo escuchás y algo te molesta. Entonces, al final del día hay gente que dedica todo su esfuerzo para hacer eso y lo quiere genuinamente porque quiere llevar adelante esas ideas de las que cree profundamente. Y si ese es el escenario, yo creo que lo mejor es una causa, defenderla y ser creativo. No, digamos, si vas a ir a la red de un potencial concejal peleando una intendencia y vas a ver reunionismo, el tipo el mate y va cambiando la persona enfrente, vas muerto. No te va a consumir nadie. ¿Carlos? Sí, coincido en eso. Me parece, obviamente, que si vos no tenés la idea clara de qué querés proponer en la sociedad, no importa la herramienta. Porque si vos no tenés la inteligencia política de saber resumir en 2 renglones cuál es tu propuesta hacia el ciudadano, no importa qué herramienta utilices, y además lo del reunionismo ni hablar. Ahora, si vos querés, por ejemplo, matar delfines, bueno, vas a salir en los medios. Que te vas a hacer famoso porque, bueno, está el candidato que quiere matar delfines. Pero, bueno, me parece que no te voten. Claro. La gente empatiza con los delfines, no sabemos por qué. Porque nadie y de paso pandas. De paso pandas. Claro. Si no sabemos. Si no le gustan los delfines, pandas. Claro, pandas. Pero claro, pandas. Tampoco acarician. Pero la gente, viste, que empatiza con los pandas, pues un poquito. Gorditos, pero no importa. Si vos te podés hacer famoso diciendo que querés matar pandas, pero no te va a votar nadie. Entonces acá el reunionismo no sirve tampoco. Entonces la inteligencia de la idea, la inteligencia política de la idea, igual la política y la comunicación no es para OPAs. En OPA puede participar en una elección, pero va a quedar descartado rápidamente por la sociedad. La sociedad, sobre todo la Argentina, se da cuenta rápido de todo. Me parece a mí que alguien como vos planteabas que quiere incursionar por primera vez en una acción política, si no tiene un partido político, en general se insertan en un partido político. Sí, sí. Bueno, entonces también empezás a tener los condicionamientos políticos de desde dónde vas a representar a la sociedad. Bueno, vas por el radicalismo, vas por el pro. Salvo este caso que mencionaba de Milei, que fue desde el panelismo. A eso iba, alguien sin partido. Él era panelista en todos los programas hablando de economía. Exactamente. La causa. Él lo que hace, exactamente. Él siempre, a su manera, con los gritos, o lo que sea. Sí, con su estilo. Con su estilo. Pero hablaba siempre de lo mismo. Sí. Recién Jack tocaba el tema del streaming y quería traer ese tema a la discusión. Estamos viendo cada vez más, me acuerdo de un profesor, Luciano Lizalde, que decía, cada uno de nosotros es un medio. Digamos, ya no es, digamos, cada uno de nosotros es un medio de comunicación. Somos un medio en sí mismo. Y ahora estamos viendo cómo fue el afán por asaltar las redes sociales y participar en redes sociales, y ahora estamos viendo cada vez más cómo los políticos se convierten en comunicadores, digamos, en comunicadores lo son siempre, digo, en conductores de programas donde ellos entrevistan, donde ellos dicen, donde ellos hacen en vivo, como sea, digamos, en distintos formatos, pero estamos viendo cada vez más. O sea, estoy viendo que se está convirtiendo como una moda eso que era, bueno, necesito participar en redes, ahora no solo eso, sino que necesito tener mi propio programa. Sí. Digamos, la audiencia va a jugar sin intermediación. Sí, sí. El tema es quién los escucha, quién los ve, quién las cosas. Sí, pero en el fondo con el tema stream, como a nosotros. Digo, hay algo, claro. No, pero hay algo, digo, a mí lo que más me gusta leer o interpretar del tema stream es que considero que cambia el fondo de la cuestión. Porque no es tan importante el vivo como si la producción de 5 o 6 cortes de 59 segundos, 40 o lo que dé,
para la posterior viralización. Bueno, por eso es como el efecto es exactamente, es mucho más potente. Sí, digamos. es común decir, ya no necesito, ni siquiera necesito que me inviten a algún programa, ni cosa, necesito generar mi propio contenido y después ver las distintas formas de que eso se expanda de la mejor forma posible, ¿no? De hecho, en el mercado ya hay gente que te sienta, te pone el micrófono, luces, todo, grabás 2 o 3 cosas con el candidato, claro. Se hacen los cortes Sí, y queda sí, como sí, que fuera un stream, pero... Lo hacen en el Congreso también, ellos, digo, desde una banca, digo, claro. para las redes sociales. O sea, discurso, simulan. ¿no? Simulan un stream. De vuelta claro. volvimos al tema de la simulación. Sí, es cierto. Sí. Hemos vuelto a la simulación, al simulacro de vuelta. Sí, bueno, ahí sí hay algo que... Y la política sabe jugar ese juego. Puede haber algo no genuino, digamos, pero bueno, en el fondo la diferencia es bastante notable todavía, ¿no? Más allá de que algunos colegas hagan ese laburo, ¿no? Pero... Sí. Porque no es ponerse en la pregunta. Claro. Es decir, nadie cuestiona a ese político que entrevista o es entrevistado en una zona de confort, nadie le va a preguntar nada incómodo, que lo ponga en un lugar difícil. Entonces, se utiliza como herramienta, pero es menor. La verdad que yo coincido totalmente. Bueno, lo hacen los canales de streaming hoy en día, es decir, los vivos llegan como muchas, 50.000 personas los que llegan. No, los que llegan. Hoy tenés una epidemia de stream. Claro. Pues los cortes pueden llegar a 500.000 de visualizaciones, Claro. que tienen menos de 1 minuto. Entonces, por ahí, y eso se ve también en el aspecto publicitario, cómo se va pautando, porque a vos como inversor publicitario te interesa más estar en el corte de ese canal de streaming, estar en el vivo. Te interesa más estar en ese de 500.000 de visualizaciones que los 5.000 que lo vieron y tener un zocalito. El zocalito no te sirve, a vos te sirve en otro lugar. Entonces, eso se nota mucho también en el aspecto publicitario. Pero para mí también lo que delata, en cierta forma, eso es que la importancia que le da el político a la comunicación, digamos, si ya se aboca a tener su propio canal, sea su propio medio, es como decir, bueno, esto es lo más importante. Es lo más importante que yo puedo hacer. Hay modas también, ¿no? No, entiendo que hay modas, sí, pero la otra vez se enojaba uno de los conductores con bastante audiencia de streaming, decía que le daba bronca que un legislador se pusiera a hacer streaming porque dice, yo no legislo, no hago leyes, no te pongas a hacer streaming, como si tuviera que hacer una división de trabajo, de ¿no? tareas. De tareas, pero digo, me parece que lo que revela, aunque tenga éxito o no éxito, es tengo que estar visible todo el tiempo y tengo que estar diciendo. Es interesante porque también antes el político, por ejemplo, digamos, delegaba esa tarea directamente en el asesor comunicacional, en la persona que estaba. Volvemos a lo que decía Mauro al principio. Pasamos de la gacetilla, de mandar una gacetilla a medio, a que el político sea él mismo Bueno, ese proceso hay como un traslado de la generación de contenido desde la política hacia los medios, pero hace, no sé, 30 años, ¿no? Antes las redacciones tenían 5 veces más personas de las que hay hoy, sí. La especialización del periodista era mucho mayor y la política tenía mucho menos mano de obra para hacer la tarea de comunicación, puntualmente hablando de medios. Hoy es recontracomún que la oficina del diputado tal haga el informe explicando la ley y que el periodista lo ataje entre 8, 10, 12 temas más que ve en su jornada de 6 horas y que lo pique y lo vuelva a gacetilla. O sea, la producción real del contenido estuvo en la política, no en el medio. Antes era exactamente al revés. Uh-huh. Sí. Ha transformado también las oficinas de prensa gubernamentales, ni hablar las de campaña, pero que era antes abocarse a unos pocos medios y demás, a ser cada vez más sofisticado. El que hace las redes sociales, el que ve los algoritmos, el que... Igual que llamarte especialista en cada red. Porque el que hace TikTok no es el mismo TikTok, Twitter. Yo lo pienso desde la política. El político quiere insertarse socialmente, quiere ser conocido, y si para eso tiene que jugar en la espectacularidad, juega en la espectacularidad. ¿Cuál es el campo que necesita? Llámese una red social, llámese voy a la televisión, llámese canal de streaming, llámese X. En todos lados yo tengo que estar. Es como una necesidad imperiosa porque esa es la manera de instalarme. Que al menos mi nombre circule. Al menos que la gente hable de mí, porque también tiene, digamos, esa expectativa y esa ganas de... Sí, pero si no te conocen nadie te va a votar. Nadie te va a votar. Entonces el político necesita ir al lugar donde está la gente.
Y cuanto menos filtro encuentre a esa actitud política, que es cada vez más sensible el filtro político de la gente, mejor, digo. Me acuerdo Alessandria Ocasio-Cortez jugando en Twitch a no me acuerdo qué juego y hablando de política. Bien. Y tenía no sé qué cantidad de gente. Mientras jugaba. Mientras jugaban. O sea, mientras jugaban a League of Legends, no me acuerdo exactamente qué juego. Entonces, ¿y por qué hace eso? Primero, una campaña de bajísimo presupuesto. Era una candidata fresca, disruptiva, creativa, hija de puertorriqueños, moza, y logra desbancar al principal referente demócrata de su distrito, que era un político de 33 años de político, ¿no? Claro. Está el documental en Netflix para que lo quiera ver, pero además es un caso en el mundo de la consultoría política muy conocido. Pero ¿por qué va a Twitch en ese momento, no sé, 2017, ponele? Porque quería que la gente la conozca. ¿Quién es el comunicador que dijo que no quería que un diputado haga Fue el de Gelatina en una entrevista que le hacía, no sé, que era, claro, Pedro Rosenblatt. Pedro con Iván Yaroski, sí. Nada, decía medio joda, no te pongas a hacer, me hincha las pelotas, dijo, me jode un poco, porque yo no me pongo a legislar, a hacer leyes. No, está bien. Bueno, pero hace obras de teatro con Ofelia, ¿no? Bueno, hoy no es diputado Ofelia. Hoy es todo como 360, ¿no? Pero lo decía con Iván Yaroski, lo charlaba. Sí, creo que fue una entrevista con él. Sí. Igualmente, la política se nutre de periodistas, de deportistas, de actores, etcétera, etcétera, que vienen de otro ámbito. Es válido que la política también quiera utilizar herramientas del periodismo para poder comunicar. Después, bueno, lo que diga en esos lugares es otra cuestión. Pero el político necesita comunicar, pero necesita comunicar inteligentemente. Es decir, yo repito, si fuera por una cuestión de fama, el presidente sería Julian Weich. Es decir, son cosas distintas. Vos tenés que tener... sí, hubo varios intentos de famosos y no... El deseo de la sociedad, ni para hacer la campaña, eso está claro, pero tenés que tener una idea, tenés que tener la inteligencia de una idea para poder comunicar. 3, si tenés 3, bueno... Ya podés ser, claro. Ya es demasiado. 3 ideas. Estás para otra cosa. Ahora le quiero preguntar a los dos, ya yendo más al oficio, y por ahí esto sirve también, gente que está viéndolo, ¿qué pasa cuando algún cliente, alguna persona con la que estás trabajando, Carlos, o un político, te dice, bueno, esa ansiedad y esas ganas de estar en redes sociales, de hacer cosas en redes sociales, puede ser ahora también de streaming, digo, ¿cómo se maneja esa situación? Digo, frente a ese deseo de, bueno, estamos mal en redes, quiero estar mejor en redes, quiero más likes, me retuiteen más, qué cosas, más seguidores. Sin decir, bueno, compramos seguidores, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la orientación? ¿Cómo se lleva esa situación? Para mí lo importante es lo que dice Carlos, ¿no? No perder nunca de foco que tiene que haber una estrategia detrás de eso. Y muchas veces suena molesto, suena pesado, suena como el camino largo, ¿no? Pero esa construcción tiene que sostenerse. Sí, pero el político no se adecua a la construcción que vos le proponés. Lo lamento. Digo, Vendrá un vendehumo y se compara y te dice, mira al otro. En dice, términos mirá al otro. ideales funciona. No, pero a ver... No sé si no es así. Yo creo que sí. Pero yo digo que va como dice él, pero no, la adecuación tarda. O sea, te dice no, se resiste, no quiere, no ingresa, no juega, va por otro lado, te hace feíto. Uno va también moldeando la relación con los clientes. Y en muchos casos pasa que llega un momento que donde no hay un acuerdo de objetivos, se termina la relación, no. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Porque va a haber gente que te va a definir las cosas. No, sí, venimos a ver el algoritmo, el coso. Y después la gran verdad es que a los 3 meses se la dio contra el paredón. Total. Y bueno, entonces vos querés estar ahí cuando pase eso. Vos ya se lo dijiste 4 veces. 5, 6, ¿viste? Y seguís remando. Y el límite entonces es sumamente importante. Y sí, pero tiene que ver casi con una decisión de ejercicio profesional y de tranquilidad personal, ¿o no? Me parece. Sí, digamos, en el caso de un privado, de un político, es lo mismo, digamos. Si la persona que está pidiendo el trabajo profesional cree que sabe más que el profesional, bueno, hay un choque en general. En mi caso, yo siempre he trabajado dentro del peronismo, con lo cual... ¿Son más suaves?
son muy suaves. Te hacen mimo mientras discutís. Es decir, las discusiones son todas acaloradas. El mismo tiene una cuestión de verticalidad, que cuando se llega a una síntesis y se llega a una mirada política de cuál es el norte, todo el mundo se acomoda. Y el que no se acomoda se lo expulsa. Así que siempre decimos, ¿no? Esto, que el tonto es más peligroso que el hijo de puta. No sé necesidad, pero siempre es mejor tener en el equipo un hijo de puta que un tonto. Pero bueno, si uno trabaja para un hijo de puta, por ahí se hace bueno, pues el tonto va a ser tonto siempre. Entonces, siempre hay que expulsar al tonto. Y si tenés a un tonto con el que trabajas, seguramente vas a chocar. Entonces, es una relación que no dura. No te puede, nunca un tonto te puede imponer una idea. Y un hijo de puta, si lo que vos estás diciendo está bien, lo va a entender porque es una persona inteligente. Por ahí es mala, pero es inteligente. Sin duda lo de Milei provocó perplejidad, yo creo, en un primer momento en la política en general, ¿no? Y obviamente en la comunicación. Se están atravesando como distintas etapas. Llámala de crisis, de incertidumbre, de desorientación. No sé si será un quiebre o no será un quiebre, pero ¿qué se imagina hacia adelante? Digamos, entiendo que mucha parte de la política opositora a nivel nacional está como buscando un norte, ¿no? Decir por dónde entrar, lo que decía hoy Carlos. Algunos que se quieren parecer, algunos que quieren gritar y agraviar porque entienden que canalizar la bronca del ciudadano es lo único que garpa, que ser moderado no, que ser tener un estilo más de consenso, de diálogo y conversación no va, entonces quieren gritar de un lado, del otro. ¿Cómo ven ese panorama hacia futuro? Mira, yo te puedo decir algo, te lo voy a dar con un ejemplo. ¿Qué es? Bueno, pasó ayer incluso, esto es atemporal. Sí. Hay una cuestión que toda la ciudadanía, y es un debate permanente, que los jubilados están mal, ¿no? Que perdieron capacidad adquisitiva. Compra, que le están quitando remedios, bueno, etc. Nadie puede, todo el mundo coincide, es decir, todo el mundo, todos los medios de comunicación, no hay nadie que no diga que los jurados están cada vez peor. Ahora nadie los representa. Ayer había una marcha de muy poca gente, algunos jubilados. Claro, ahí hay una causa, digamos, hay una causa que nadie representa. Hay una causa a representar que nadie representa. Como era la de las universidades también, la de los estudiantes. Que... Sí. Pero vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Perdón. Hay una causa que nadie la representa. Ayer, digamos, dentro de un noticiero decía, digamos, el conductor, cómo puede ser que esté el Partido Obrero, cómo puede ser que hayan asistido, digamos, gente de Unión por la Patria. O sea, aquellos que la quieren representar no están legitimados. No están legitimados para el medio, sí, a los fines de estar bancando a los jubilados en la plaza. Entonces, yo entiendo lo que decís. Porque está toda la política en etapa de defender y no de proponer. Entonces, ¿por qué nadie representa? Porque nadie están proponiendo nada. Están diciendo no le quiten, no le hay que dar. Es decir, es verdad, generalidades, ¿no? Que está bien, es decir, si sos opositor, puedes decir que está todo mal, sí, casi tu trabajo, digamos, pero el para representar a ese puñado tan grande, todos tenemos un jubilado en la familia, o casi todos, pero tenés que hacer una propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la propuesta del peronismo hacia los jubilados? ¿Cuál es la propuesta del radicalismo, del PRO? ¿Cuál es la propuesta? Si el gobierno está gobernando, está haciendo cosas. A mí me parece que ¿Te gusta o no te gusta? Ahora no hay propuesta. A mí me parece que lo que decís es vertebral, ¿eh? Y aparte, ya han gobernado muchos, entonces, por más que proponga, dicen, venimos. Porque los jubilados están mal hace tanto tiempo. No digo los jubilados como 30 años. Claro, entonces digo. Para mí es neurálgico lo que decís, porque ya el problema trasciende el tema del jubilado. No es solamente el jubilado, es la representación política que está también en jaque con propuesta. Ahí tenés un doble problema, porque se tienen que representar ellos mismos, ellos son los que salen a escena para poder defender sus propios derechos, y por el otro lado no hay nadie que los represente, digamos, y están deslegitimados los partidos en su representación y no tienen propuesta para ellos tampoco. Vos dijiste, son defensivos. Eso fue lo que dijiste. Exacto.
Entonces, digamos, pero eso yo creo que no solamente con el ejemplo de los jubilados, me parece que amerita hacer extensible a la política. En el peronismo lo que está pasando, yo no sé si en el gobierno de Cristina, sobre todo los dos gobiernos de Cristina, los jubilados y la tercera ola en general tuvieron muchos nuevos derechos. Y mucha gente nueva se pudo jubilar, que no tenía los aportes, pagando las moratorias, etc. Es decir, ahí hay una palabra de yo hice, entonces puedo prometer. Hay una palabra yo hice puedo prometer. Pero nadie está prometiendo nada. De hecho, la palabra en la agenda pública, ante ese vacío, la palabra en la agenda pública que primó por interés de gobierno, de medios, de empresa, por quien ustedes consideren, fue la otra. Fue, bueno, ustedes vetaron el 82% móvil. Claro. Y nadie intervino, claro. Sí, hay una cuestión ahí que no termina porque creo yo que es el efecto Alberto Fernández, digamos. El traidor que no pudo traicionar. Tipo quiso traicionar a todos. Muy bueno. Además, ni siquiera. Es como un coyote. El coyote, ¿te acuerdas? El coyote que de las traiciones. Cada vez que quería traicionar. No, lo personal, digamos. No. Porque tiene todas esas características. Desde que empezó a hacer algunas cosas grandes. Pero el hombre que dijo que su legado iba a ser de alguna manera democratizar el partido, de interna, así, no como fue elegido él, ¿no? Es decir, pero su legado iba a ser ese. Es decir, lo dejó de lado al final por 2 diputados, ¿no? Pero además en el medio quiso traicionar a Cristina, que es quien lo puso de presidente, y le salió mal. No pudo traicionar. Y después quiso traicionar a Clarín y le salió mal también, no pudo traicionar a Clarín. Es el traidor que no supo traicionar. Bueno, sí, está terminando. Lo que pasa es que al peronismo, todas esas payasadas de este hombre le afecta. Y pero Alberto, ¿viste cómo era el pero Macri? ¿Viste? Es difícil salir a la cancha teniendo un gobierno que fue hace poco. ¿Sí? Igual todos se van despegando de a poquito con distintas declaraciones. Pero lo que falta de vuelta es algo que dijiste vos, es la promesa. No hay promesa, nadie promete nada. Sí, igual la promesa tiene que estar atada a el dirigente político que sos. Sí, seguro. Es decir, si Carrió, que fue una de las primeras que propuso la asignación universal, propone ampliarla, es creíble. Para si Carrió dice, yo voy a resolver el tema de la seguridad, bueno, me lo propone, la gente dice... Me hace ruido. Sí. Bueno, por eso, el emisor, el dirigente político con su historia también tiene. Por eso digo, el peronismo no representando a los jubilados es rarísimo. Porque en la historia reciente le da muchos derechos. Estamos hablando de hace 10 años. Y esto que decía Cali en relación, ¿cómo veían el tema? Por ejemplo, la marcha que fue sobre la educación, por la educación. A mí me parece que hay dos cosas. Primero, como un último aporte a lo que decía Carlos, para mí todo se reduce en la palabra contexto, ¿no? Digo, la política es contexto. Es el emisor que habla, es el momento de la gente, es de dónde venimos, de qué proceso político venimos, de qué 4 años venimos, de qué 8, ¿no? De qué 12. Y todo eso entra a terciar, porque por ahí el que hace 12 años decía acariciemos delfines, hoy dice matemos delfines, entonces no, pará. No, digo, no te creo. Y ahí es donde entra un poco el factor de la confianza a la hora de poder hacer una promesa sostenible, y eso conlleva la capacidad de liderar o de representar. Yo creo que referente al tema jubilados, te diría casi no se me ocurre un sector que pueda representar ese reclamo. Me acuerdo de Corso Gómez y el partido de jubilados. Sí, bueno, que vuelva Corso Gómez, porque después todos los demás, claro, nunca se fue. Después todos los demás con los jubilados tuvieron momentos nefastos. En distintos colores, explicaciones, la fórmula más, la fórmula menos. Siempre había un argumento para tocar la fórmula, pero siempre el que perdía era el jubilado. Bueno, después referente a lo de la educación pública, y volviendo un poco a lo que es humor social y además la percepción de reputación en la sociedad argentina,
se metieron con, te diría, la segunda institución más valorada, mejor valorada de la Argentina, que es la UBA. Entonces hay un error de cálculo, hay un error no forzado del gobierno, en donde fueron a un choque, en donde movilizaron un mito, te diría, fundante, uno de los pocos que todavía queda en la sociedad argentina, que es... Y lo que me parece que quedó ahí es que la gente no quería ver a nadie representando eso. Exactamente, digamos. Exactamente. Y los pocos que fueron... Y aparte con un concepto, porque la idea de la educación siempre está pensada, digamos, como... el mito de mi hijo el doctor. Claro, ¿no? La idea de, digamos, que vos vas a tener, digamos, desplazamiento en la escala social y con eso vas a poder llegar porque el tipo se educó, porque el tipo... Argentina, con una fibra, pero sumamente con todo lo que viene sufriendo sensible. En los últimos años, en las últimas décadas, es uno de los pocos mitos que todavía se valoran y se destacan y enfrentamos la situación por distintos lados, ¿no? Digo, que te vienen de afuera a estudiar. ¿Por qué? Porque acá es gratis, en otro lado vale $8.000 por mes estudiar medicina. Bueno, todo eso retroalimenta ese mismo mito. ¿Y qué te encontraste en la calle? A la gente genuinamente movilizada porque estudió, porque sus hijos estudian, porque... Ahí yo considero que verdaderamente fue, te diría, la primer bala que entra al gobierno de Javier Milei. No, creo que hay algunas políticas de Estado en Argentina que han trascendido todos los gobiernos. Una es la educación, sobre todo la universidad, pero la educación en general. Ajá. La gratuidad de la educación, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones pagas. Ajá. Creo que son cosas que es muy difícil que un gobierno las toque, ¿no? No se anima a tocarlas nadie. Entonces, ahí no hay que raspar. Y el gobierno que vino a ordenar las cuentas se encontró con un primer freno social, por ahí muy anticipado, antes de lo que ellos creían que podía llegar a suceder, pero parecido a los 6 meses, digamos, de paciencia que suele tener la gente, en donde le dijeron, bueno, hasta acá está bien. Ajá. Es decir, seguía ajustando, pero hasta decir, echa gente, cerrar programas, tirar inválidos por las escaleras, todo eso, miramos para otro lado. Pero la educación, el aguinaldo, otras cosas, hay cosas que no queremos. Entonces, quedan igual discusiones que tienen que ver con los remedios. Hay muchos problemas con el tema de los remedios y se están acelerando, pero no hay masividad, son como cosas focalizadas. Y la gente que marchó, yo estuve en la plaza ese día, la gente que marchó, como yo, por ejemplo, yo no soy estudiante ni docente universitario, es decir, la gente marchó en apoyo a una idea, a un derecho, que creo que es imposible, por suerte. Sí, como decir, con esto no se jode. Tiro un último tema de mi parte, nadie nos apura, pero ya que está la pantalla está caliente, dicen, hay mucho rating. Seguimos. ¿Qué opinan de la comunicación? Está muy el lado B de la comunicación, esto de... el ejército de gente trabajando en las redes sociales y demás, que parece que vino para quedarse, casi el lado blue, digo yo, de la comunicación, que ya es como oficial, ¿no? Ya está, es un blue oficial, como el dólar, que se convierte ya en lo que hay. Parece que eso va a seguir así, digamos, ¿cómo se maneja esa situación, digamos, frente a... que por ahí puede circular muchas cosas, agresiones, descalificativos, ¿no? Campaña paralela, sin responsabilidades. Sí. No, para mí es algo hoy en día en cualquier campaña indispensable, ¿no? Digo, lo decía Carlos también. La primera medida de Milei diputado nacional, él y Villarruel, 2 diputados nacionales que para los últimos 200 años de política argentina es nada, fue armar... Sí, el lado B pasó a ser el lado A para este. Claro, exactamente. Hay un término, bueno... En realidad se habla mucho de lo que es el grassroots, ¿no? El crecimiento ese orgánico básico, y de nuevo con la simulación, el otro lado de eso es el astroturfing, que es la marca del césped sintético más conocida de Estados Unidos. Hasta ahí está esta necesidad, ¿no? De que cuando no es natural, y hay que generarlo, hay que simularlo, hay que tener esa movilización como justificación en muchas cosas, ¿no? Justificar la agenda. O sea, tiramos un tema, bueno, hay 700 tipos que van e interactúan y opinan al respecto, retuitean.
para mí es parte de legitimar las medidas que se están haciendo o una candidatura determinada en algún momento. Y Javier Milei es la gran prueba. Coincido. Me parece que la estructura comunicacional del gobierno nacional está parada en el cuidado y en la difusión de la figura presidencial. Recién ahora está empezando por ahí a jugar los ministros de algún partido y otros funcionarios, muy a poco, y le pondría la lupa a un choque de planetas que ya existe mediáticamente entre el ala política y el ala económica. Claramente hay dos gobiernos, hay un gobierno político y otro económico. El político, bueno, no quiero dar nombres, pero está claro quiénes son. Milei empezó obviamente a pivotear en el campo político hace muy poquito, porque siempre delegó eso, pero lejos de ser esa una acción en detrimento de los que llevan adelante la política, es una acción de fortalecimiento. Entonces yo pondría una lupa en lo que está sucediendo en la comunicación gubernamental, en cómo lo están cuidando a Milei, pero en qué acciones políticas está haciendo Milei y está comunicando también. Interviniendo él en cuestiones que tienen que ver con decisiones que no tienen que ver con la macroeconomía, y en donde hubo dirigentes de este gobierno que se corrieron de las discusiones políticas porque acuerdos que habían hecho el área económica después no los cumplía. Entonces se corren y dijeron, bueno, a ver cómo te va a vos con el... Bueno, y el gobierno empezó a chocar en el Parlamento. Entonces creo que hay que poner una lupa ahí para entender lo que está pasando en la comunicación de gobierno y en esto que vos decís, de los distintos niveles, estructura, el A, el B, el blue, lo que sea, estar acompañando